Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido Hugo Muñoz aquí a nuestra cancha central para poder jugar un tie break contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto verte, saludarte y un gusto estar acá con ustedes. Pues muy bien, digo, nada más para hacer una pequeña introducción. Hugo Muñoz ha sido un gran entrenador de tenis acá en México, formador de la escuela o de la Academia Tenis Total, Academia de Alto Rendimiento. También dentro de los logros de Hugo, pues ha sido coach de la selección mexicana de tenis infantil juvenil. Hugo, pues no sé si quieras como darnos también una introducción de tu vida, de tu inmersión en el tenis, ¿no? Sí, con mucho gusto. Yo inicié a jugar tenis a los 13 años por una condición, una situación circunstancial. Tuve una lesión de rodilla y ya no podía jugar otro deporte que me gustaba mucho y empecé a jugar tenis. Y bueno, empecé a entrenar, a desarrollar mi juego. Al paso de los años y el tiempo me descubrí que lo que más me apasionaba y lo que más me gustaba era ser entrenador y empecé a prepararme en ese sentido, a tomar algunas capacitaciones, algunos cursos, entré a estudiar una licenciatura en educación física. Y bueno, en el año 98 formamos la Academia Tenis Total, que a la fecha sigue todavía vigente y funcionando. Eh, Llegué a ser director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Tenis por 6 años. Tengo la fortuna y la dicha de poder decir que he estado inmerso en el proceso de desarrollo de muchísimos chicos, jóvenes y niños que por medio del tenis han desarrollado sus habilidades tanto académicas como deportivas. Más de 34 de ellos han obtenido becas universitarias para hacer su formación académica a nivel licenciatura en Estados Unidos o en México. Más de 75 campeones nacionales en estos 27 años. Y bueno, pues muy contento, la verdad, siempre el día a día estar trabajando con los muchachos en la cancha y bueno, pues tenemos la fortuna de poder dedicarnos a lo que nos gusta. Digo, yo nada más para agregar, yo fui uno de los primeros, yo creo que la primera generación, ¿no? Es De correcto. aquella, ¿en qué año fue? En 1998. En el 98. No, hombre, pues sí, ya van para 30 años. 27 años, justamente. Es Y, correcto. y algo que yo recuerdo es que, bueno, inicialmente fue algo como algo novedoso para hacer de campamento de verano, variarle a todos aquellos que usualmente íbamos al campamento de verano, pero pues de varios deportes, pero ya teníamos como que un gusto, una afinidad más por el tenis, ¿no? Y esta academia creo inició siendo en un verano y ya continuó de manera recurrente para llegar a tener alto rendimiento, ¿no? Por ahí empezamos a descubrir cosas nuevas, cosas a lo mejor de estrategia, de entrenamiento, de preparación física, y también del tema pues mental, ¿no? Ya que anteriormente pues lo que entrenábamos era más como únicamente drills y pues estar jugando, jugando, jugando por jugar, ¿no? Algunas cuestiones de estrategia, pero pues muy básicas. Y creo que cuando, pues al menos yo como jugador, cuando entramos a esta academia, pues empezamos a desarrollar ya un juego mucho más elevado, a ir a torneos, a tener otras habilidades, otro mindset, ¿no? Y ahí hubo, digo, dentro de todo esto, algo que a mí me llama la atención es, ¿de dónde nació tu estrategia inicial? O sea, ¿de dónde proviene esto, no? Porque cuando tenemos para hacer un proyecto, en este caso inteligencia artificial o alguna tecnología emergente, usualmente viene de detectar una necesidad, o así debería de venir, ¿no? No siempre es fácil detectar esa necesidad y esos beneficios que buscamos. En este caso de la implementación de Tenis Total, ¿cuál fue el proceso para llevar a cabo?
Mira, la idea nace de una necesidad que yo en lo personal viví y sufrí. Yo no tuve un entrenador cuando yo empezaba a competir, o cuando yo quería, mi objetivo era ser un jugador competitivo a nivel nacional, y sí tenía entrenadores que le metían mucha voluntad y que trabajaban muy fuerte conmigo y le echaban muchas ganas, pero no me daban esa parte que yo sentía que necesitaba, o que yo sabía que marcaba diferencia, que era la parte de la parte mental, la parte estratégica, la parte táctica. Entonces yo como jugador lo viví, lo padecí, y cuando tomamos la decisión de iniciar este proyecto hace 27 años, yo sabía que ese era un punto que iba a marcar diferencia. Yo sabía que ese era un punto o un área que no estaba explotada, y que la mayoría de los clientes que podíamos tener dentro de ese proyecto estaban ávidos de recibir ese tipo de preparación, de tener esas herramientas. Y bueno, lo que hicimos fue darnos a la tarea de investigar, de prepararnos, de documentarnos en ese sentido. La parte técnica, la parte física, bueno, todo el mundo lo estaba haciendo, o muchas opciones de otros programas, en otros clubes, en otras ciudades, igual lo estaban haciendo. Pero lo que yo sentí que podía marcar diferencia era la parte táctica, la parte estratégica y la parte mental. Entonces, fue por eso que nació la idea de hacerlo de esa manera, o de darle una importancia mayor a estas áreas. No quiero decir por encima de las otras, pero sí tomar mucho en cuenta estos tres pilares: la parte táctica, la parte estratégica y la parte mental. Oye, y ahí, por ejemplo, el ser pionero en estos temas, digo, seguramente habría otras academias que lo hacían, tal vez en mayor o en menor medida, en otros lados, pero al menos en la región acá norte de Coahuila o de Saltillo, o acá, perdón, región norte de México, no era como tan conocido, ¿no? La academia más fuerte, pues sabemos que estaba por ahí Ferocoa, que también tiene por ahí un trabajo muy importante relacionado a este tema de skills mentales y demás. Pero en ese punto, ¿tú qué retos enfrentaste? O sea, para poder decir, bueno, a lo mejor hay alguien que ya lo hace en mayor o menor medida, no quiero ser igual, llegar a ser como que alguien más. ¿Qué tipo de situaciones enfrentaste, miedos, etcétera? Bueno, lo primero que me enfrenté es el reconocer o darme cuenta que había que romper el paradigma y había que romper el estereotipo del cómo se tenía que entrenar, y de lo que era ser un entrenador común y corriente, habitual. Eh, Después, bueno, vino la parte de trabajar mucho en la cuestión de la preparación, prepararnos para poder eh, ofertar y ofrecer este tipo de entrenamiento a los chicos, a los jóvenes. Tenemos que tener la preparación, la documentación, tener el respaldo, tener el cómo lo íbamos a aplicar, conocimiento de lo que estábamos hablando. Y tercero, bueno, después vinieron por ahí algunas personas que no creían en las ideas y no creían en el proyecto. Por ahí nos tomaban algunos de broma, y que estábamos locos y demás. Y bueno, tú viviste ese proceso también. Tú te das cuenta que al principio nos señalaban porque éramos los de X lugar y éramos los de tenis total, y traíamos unas playeras ahí que para algunos eran muy simpáticas y para otros eran ofensivas, pero era la forma y era el sello de la casa, y era una manera de decirle a la gente que nosotros hacíamos las cosas distintas, y que no era lo más importante lo que ellos pensaran, sino que nosotros estábamos convencidos de que romper el estigma y el paradigma de cómo se hacían antes las cosas o cómo se estaban haciendo
nos iba a llevar por otra ruta y estábamos convencidos que íbamos a tener mejores resultados. Críticas, burlas, poca credibilidad al inicio y bueno, después de 27 años, te puedo decir que no andábamos tan errados, que no andábamos tan perdidos. La esencia de la academia sigue siendo la misma. Por ahí hace algunos años llevaste a tu hijo mayor a los niveles de iniciación con los niños pequeños, pero Todavía. seguimos trabajando de la misma forma, seguimos poniendo el mismo sazón al guiso. Muy bien, no, pues excelente seguirle porque digo, de realmente empezar, como bien dices, ¿no? Empezar siendo señalado, siendo a lo mejor como el apestado, ¿no? De que te preguntaban, oye, ¿por qué vas a entrenar a una cancha pública, a la Depo o al club bancario o a X canchas, cuando pues tienes un club deportivo, ¿no? Privado para hacerlo con tus entrenadores? Y pues la respuesta era muy sencilla, ¿no? Porque obteníamos algo que estos lugares privados no nos daban y Claro. que nuestro nivel de tenis lo estaba requiriendo y pues ya estaba por demás estar ahí viendo, entrenando y apostando las papitas o la coca, más allá de, no había nada más allá de pura entretenimiento, ¿no? O sea, ya no Había, había como seriedad. había que identificar que teníamos un nicho de mercado importante, porque como tú bien dices, los clubes sociales eh, tenían sus escuelas de tenis, los clubes privados tenían sus escuelas de tenis y funcionaban muy bien, producían muchos niños, muchos jugadores, pero nadie le entraba a la especialización del tenis de competencia. Los jugadores buenos que se generaban en Saltillo se iban a Monterrey a continuar con su desarrollo, porque los clubes no le entraban, no le apostaban a esa parte. Y yo identifiqué, junto con Carlos Estrada, que fuimos los que iniciamos este proyecto de entrenador en Saltillo, identificamos que los jugadores de Saltillo tenían dos opciones: o irse a Monterrey a vivir fuera de casa, o pues dedicarse a un tenis social donde no habría competencia, donde los resultados no fueran prioritarios. Entonces tomamos la decisión de entrarle a esa parte específica del deporte del tenis, que era desarrollar jugadores de competencia. Vimos un área de oportunidad como mercado, como mercado, y bueno, pues fue en lo que nos enfocamos, en tratar de aprovecharlo. Justamente cuando platicamos de implementar proyectos de IA o de datos o de cualquier tema de tecnología, pues todos los proyectos podemos decir que son exitosos cuando nos dan resultados, ¿verdad? Cuando hay un resultado tangible hacia la organización, que logró los objetivos que se pusieron, ya sea en términos de económicos, de procesos, etcétera. ¿Algunos KPIs que tú hayas tenido como para definir, decir, sabes que a partir de aquí va a ser mi éxito, a partir de, no sé, tantos niños o tantos campeonatos, o en qué punto se fue considerado por ti como fundador, por Carlos también como fundador, qué métricas usaban para decir esto es un éxito? Más allá de que fue una buena temporada de verano, sino que estamos teniendo realmente éxito y logrando lo que buscábamos. Sí, mira, yo de manera personal te puedo decir que para mí la relación entre éxito y fracaso depende directamente de las expectativas que generas. Si tú generas expectativas grandes y no las consigues, tienes un rotundo e inmenso fracaso. Si tú generas expectativas realistas, bajas, sin irte muy arriba,
y después las superas y logras cosas más adelante o más grandes de lo que te pudiste haber imaginado, pues entonces es un gran éxito. El éxito o fracaso para mí está en función de eso, de qué expectativas generas. Y en ese orden de ideas, este proyecto arrancó con 0 expectativas. Era hacer un campamento de verano que durara 4 semanas y después de eso cada quien se iba a su casa y todos contentos. Teníamos un punto de balance, sobre todo financiero, porque bueno, el hacer el proyecto nos generaba gastos de material, gastos de renta de espacios de canchas, nos generaba los uniformes, tanto para el staff de coaches como para los chicos, nos generaba gastos de nómina, entonces sí teníamos que hacer una inversión, pero también sabíamos que a partir del alumno número X teníamos ya un balance. Y de ese jugador para arriba ya empezábamos a tener ganancia. Entonces, financieramente sí lo teníamos claro. En cuanto a trascendencia, resultados y demás, había 0 expectativas más que hacer un buen campamento de verano, en el que si nos iba muy bien, pensáramos repetirlo al siguiente verano. Así era el plan inicial de arranque. Yo trabajaba en la Universidad Antonio Narro, era titular de la materia de educación física, daba clases de educación física y aparte era entrenador del equipo de tenis de la universidad. Cuando se acaba el verano y el proyecto tiene éxito y la gente pide que siga y que no pare y que la academia y que bla, bla, yo terminé renunciando a la universidad para seguir con el proyecto de tenis total. Y bueno, de ahí para adelante, todo lo que se generó fueron cosas positivas, obviamente con los tropiezos y las derrotas que corresponden a un proceso de desarrollo de chicos de competencia. No quiero decir que todos los tiros fueron gol, pero sí empezamos a tener resultados muy favorables con muchos de los jugadores que no se esperaban. Para mí era eso. Todo lo que lográbamos era como, uy, qué padre, ya logramos esto. Y vamos a seguir entrenando. Y al mes, uy, qué padre, ya ganamos aquello. Y vamos a seguir entrenando. No estábamos preocupados por decir, queremos llegar a X lugar o queremos llegar a tal sitio. Que después, un par de años más adelante, ya teníamos los resultados del año anterior, entonces sí generábamos expectativas. Este año para fulano de tal, tiene que llegar a tal ranking nacional. Este año para tal jugador debe clasificarse en tal lugar o debe ganar tal torneo. Pero el arranque como tal, no teníamos expectativas sentadas porque el plan no era ni siquiera tener un programa continuo. Era por 4 semanas y listo. Pero sí, bueno, las cosas se fueron dando, la verdad que sí. No, pues sí, súper bien. Digo, entonces sí fue como está haciendo ahora, que los proyectos son hasta cierto punto, pues, exploratorios o investigación, que sí se maneja una, una expectativa, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejar esa expectativa, ¿no? En no Claro. estar pidiendo resultados de más, en sí ser muy agresivos en la ejecución, creo yo. No por ser un proyecto tal vez como exploratorio o algo que vas a empezar a iterar, para empezar a generar como ese músculo interno y empezar a preparar a tu gente y demás, y después ir creciéndolo. No por eso, pues la gente debería de estar como un poco sosa, ¿no? Deberíamos de estar persiguiendo justo un éxito que aunque a lo mejor no tenemos ahorita las métricas 100%, digamos, escritas en piedra, pues sí es algo que deberíamos de por ahí de perseguir. Y para todo esto, Hugo, la preparación tuya de los coach también, ¿qué papel jugó?
qué cosas hicieron para prepararse, para alinearse, como para decir, bueno, es un proyecto nuevo, pero pues había algunos coach que no eran coach, pero se hicieron coach y terminaron siendo muy buenos, eran buenos jugadores, pero ¿cómo fue la parte de que se alinearon? También el cómo manejaste esa alineación del equipo para poder servir a los jugadores, para poder decir, no importa si hoy me toca entrenar con, no sé, con Octavio, con Hugo, con Mike, con Mayra, con quien fuera, porque pues sabemos que el nivel es el mismo. Al final del día yo estoy en la academia y la academia es la que me da ese estándar. Ese proceso de alineación y preparación que hiciste, ¿cómo fue? Mira, yo creo que, o lo que te puedo decir en ese sentido es que nosotros tenemos una organización donde Carlos Estrada se encargaba de la parte administrativa y yo me encargaba de la parte operativa. Eh, intentamos o hicimos intentos por establecer un sistema de trabajo, un sistema donde todos los profes enseñaran de la misma forma, donde todos le llamaran a los ejercicios por el mismo nombre, donde cada quien supiera perfectamente cuál era su área de fortaleza. Tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto y tú eres bueno en esto. Y después estandarizamos el método, ya hicimos un método para que todos pudieran entrenar. Si bien es cierto, nos pasaba, como pasa en todos los institutos de lo que sea, o en academias, incluso en los colegios de los chicos pasa. Me tocó tal maestra, uy, no me gustó, esa es muy regañona, o esa no enseña bien, o esa no tiene paciencia, o esa deja mucha tarea. Y me tocó con tal profe, ese sí me gusta, ¿no? Entonces, entre menos dejáramos eh, rango de acción para la habilidad, talento o pericia de los entrenadores, iba a ser mejor. Teníamos que lograr que las clases fueran iguales si las daba Pedro que si las daba Juan o que si las daba Arturo. Eso fue para mí, yo creo, una de las cosas que más nos funcionó. Porque tú lo dijiste, si entrenabas con fulano o entrenabas con mengano, tú estabas tranquilo y pensando que estabas entrenando en la academia fulana, sin importar quién te diera la clase. Y eso se logra a través de establecer un método y un sistema. Eso lo hicimos. Con el tiempo ese método y ese sistema ha sufrido cantidad de adecuaciones, de cambios, de modificaciones, de actualizaciones, ¿por qué no? Pero el plan inicial era ese, el primer paso era ese. En cuanto a operatividad se refiere, el primer paso era ese, tener un método y tener un sistema. Y permearlo con los entrenadores, explicárselo, que lo entendieran, que lo compraran, que lo hicieran suyo. Y después, bueno, a trabajar todo el mundo y era más sencillo. Claro. Oye, por ejemplo, algunos retos que te hayas topado a la hora de estar estableciendo ese método, porque digo, ahorita escuchándote me queda claro que pues es un método que sigue vivo, ¿no? Como tal, todos los equipos van evolucionando, vamos haciendo justo estas iteraciones de poder estar mejorando lo que tenemos, de estar analizando qué tenemos bien, qué tenemos mal, qué podemos mejorar. Principales retos que hayas tenido al armar y desplegar ese primer método. Bueno, tres cosas son muy importantes. Primero, el, el lograr recopilar, conjuntar, reunir la información. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? ¿Cómo lo voy a distribuir las tareas en los tiempos? Etcétera, etcétera, etcétera. Segundo,
el lograr concientizar a la gente, tanto a los entrenadores como a los alumnos y a los papás, que hay un proceso y que hay un paso a paso que se tiene que seguir día a día. Cuesta mucho con los entrenadores el lograr que se sienten a estudiar, a planear, a preparar, a, a tener esa parte fuera de cancha. Generalmente los entrenadores somos muy cancheros, muy de estar peloteando o lanzando bolas, corrigiendo. Nos cuesta mucho la parte de la planeación, la parte de la organización, estructurar nuestras clases, buscar el método, ese tipo de cosas. Y eso me costaba mucho que los entrenadores siguieran ese ritmo o llevarnos a esa sintonía, a esa frecuencia. Tuvimos suerte en un punto. La mayoría de ellos no eran entrenadores cuando entraron con nosotros. Entonces era más fácil manejarlos, era más fácil decirles vamos a hacerlo así, porque no tienen mucha idea de cómo hacerlo. Entonces dejaban guiar. Pero con entrenadores que ya llevan años trabajando es muy complicado. Para empezar, ellos tienen su forma, les cuesta trabajo salirse de esa forma porque es como entrar a la dimensión desconocida, ¿no? Y generalmente nos protegemos y nos dedicamos a hacer lo que ya sabemos y no me salgo de ahí. Yo tuve que entrarle a la cuestión de la capacitación. En aquellos años, la Federación Mexicana de Tenis tenía un programa de capacitación y certificación que se llamaba CICET, que constaba de 7 niveles. Yo tuve que cursar los 7 niveles y acreditar los 7 niveles, que era el nivel más alto que había en México. Después me invitaban a que yo diera esos cursos por todo el país. Entré a unos cursos de USPTR, que es el registro profesional de tenis de Estados Unidos. Son 3 niveles, acredité los 3 niveles. Entré a unas certificaciones que se llaman RPT, que es para profesores de tenis de la Comunidad Europea. Si tú vas a cualquier país o cualquier club de la Unión Europea, tienes que llevar tu certificación RPT. Primero, para que te contraten. Segundo, dependiendo en qué nivel estés del tabulador de RPT, es el sueldo que te corresponde. Y si tú quieres ganar más, pues tienes que mejorar tu nivel en ese tabulador. También estoy certificado por RPT, tengo el nivel más alto que se llama Profesional Nacional. Y para los que no están en el contexto, la ITF, que es la International Tennis Federation, es lo que en el fútbol viene siendo la FIFA. También tiene un sistema de certificación de 3 niveles, tengo 2 de esos 3. Este método que tanto hemos hablado y que el sistema y que hicimos, déjame comentarte y presumirte que la ITF organiza un congreso mundial cada 2 años, un workshop mundial de coaches. Van coaches de 130 países, van más de 700 coaches de todo el mundo. Y en el año 2023 fuimos seleccionados para dar una ponencia en ese congreso mundial y exactamente hablamos del sistema y del método de la Academia de Tenis Total en el Congreso Mundial de Entrenadores. Entonces, algo que empezó así, en ensayo y error y sin mucha certeza y rascándole aquí, preguntando acá, investigando aquí. En nuestros años no había redes sociales, no había internet. Ahora tenemos un montón de coaches de YouTube y de TikTok. Entonces, pues ahí se nutren de su sabiduría. En nuestros años era más complicado la investigación, el estudio, pero lo que voy con todo esto es que en base a mucha preparación y a mucho estudio y a mucho insistir, se logra hacer un sistema y un método que desde el principio nos ayudó, desde el principio nos facilitó. Yo creo que tú eres prueba de ello. El poder entrenar de una manera diferente y que todos los entrenadores pudieran ofrecer
un nivel de calidad estandarizado, mínimo para la academia. Entonces, bueno, pues esos fueron los retos: prepararnos, estudiar, capacitarnos, implementar un método, implementar un sistema y permearlo con los entrenadores, que todo el mundo creyera la idea, que todo el mundo te la comprara. Ese fue uno de los principales retos que tuvimos. Oye, y fíjate que ahorita, o sea, haciendo como un recap, hemos estado sacando, creo que tenemos muy buenos insights porque de poder ser un proyecto como exploratorio, con algunas expectativas muy medidas, muy conservadoras o bajas, eh, a que ya está una academia de 27 años, a que ya tienes o sea, ya lograste ser director de las selecciones nacionales de tenis, que es un método que ya está aprobado, que estamos viendo también el valor de incorporar talento nuevo o recursos nuevos que a lo mejor no tienen tanta experiencia, pero pues sí tienen mucha disposición, sumándolo con una estrategia de alguien que tiene experiencia, porque pues entiendo que tú al haber estado en la parte deportiva como coordinador deportivo en la universidad, pues tú ya tenías de alguna manera como una estructura, ¿no? Una estructura de cómo poder hacer el proyecto, de más o menos por dónde puede ir. El tener ese apoyo también, esa valentía, ¿no? Que a veces en los proyectos se requiere y pasa mucho en las organizaciones que hay parálisis por análisis, quedan que quieren hacer un proyecto y se quedan viéndolo, analizándolo, esperando el momento siempre perfecto y a veces pues el momento perfecto es ahora para ejecutarlo, ¿no? Obviamente con sus riesgos, con sus retos y pues bueno, todo esto, el también reconocer el valor de las certificaciones que existen, que a lo mejor no siempre conocemos o no siempre están tan a la mano, pero el decir, bueno, ya tenemos estas certificaciones que se aplican, que me ayudan de esta manera. ¿Qué sigue para Tenis Total? O sea, ahorita, después de todos estos logros, de estos años de aprendizaje, creo que hay pocas academias, no sé, en México yo creo que no hay más de 5 tengan tantos años con tantos éxitos o más de 3, no sé. Y a nivel mundial no sé, no tengo idea de cuántas pudiera existir, pero estoy seguro que no muchas. ¿Y qué es lo que sigue? O sea, dentro de este plan iterativo que tenemos, ¿qué es lo que viene? Bueno, eh, siempre es complicado, eh, como tú dices, atreverse, ¿no? Y el valor yo he estado en muchas reuniones con personas que quieren hacer un proyecto de algo, llámese unas instalaciones para hacer un club de tenis. Y todo queda en, bueno, lo checamos, lo revisamos y lo vemos. Y de ahí no avanzamos mucho, ¿no? Lo checamos, quiere decir como que, bueno, ya me dio miedo, déjame pensarlo y luego vemos. Creo que esa es la parte que importante, ¿no? Y reitero lo de la generación de expectativas grandes. Si tú generas expectativas grandes, piensas mucho las cosas, ¿no? Porque si no te resulta, vas a perder algo grande. Si tus expectativas son a corto plazo, pequeñas, progresivas, paulatinas, cosas pequeñas todos los días, no estás arriesgando nada. Si no te funciona, retrocediste un paso en tu vida y al día siguiente puedes volver a darlo. ¿Qué sigue para Tenis Total? Híjole, he tenido contacto con alumnos que tú seguramente los conoces a todos. No voy a decir sus nombres porque no lo merecen, nada, es cierto.
No voy a decir sus nombres porque para no balconearlos, pero ya tengo hijos de los que fueron mis alumnos, he entrenado a hijos de los que fueron mis alumnos, eh, y bueno, seguir, continuar. Hay algunos proyectos por ahí que queremos lograr. Hemos estado ya trabajando con formación de coaches en un programa online. Estamos trabajando actualmente con un grupo de 23 entrenadores en Ecuador. Tengo un grupo de 14 entrenadores en Centroamérica, Guatemala, El Salvador. Estamos dando un módulo de formación de entrenadores online, a distancia. Lo que nos gustaría a mí en lo personal, el siguiente paso, aparte, además de continuar con lo que estamos haciendo, lograr formar un ente, una academia, una escuela de profesores de tenis, para formar entrenadores de tenis. Lo he hecho muchas veces, lo hemos hecho cantidad de veces. Vienen, trabajan con nosotros, les enseñamos, aprenden y se van a un club. Porque les genera mejor ingreso, porque les dan prestaciones, porque tienen más estabilidad, porque les conviene económicamente. Y eso está perfecto. Y luego viene otro y se va, y otro, y así hemos estado. Yo creo que hemos formado en estos años más de 30, 40 entrenadores. Y es lo que quiero seguir haciendo, pero ya con la formalidad de un aval, de un reconocimiento oficial, pudiera ser de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Nacional del Deporte, de la Federación Mexicana de Tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Se cuenta con todos los manuales, con todo el know-how de lo que se tiene que hacer, de lo que el entrenador tiene que aprender, y tenemos estructurado por niveles. Entonces, bueno, darle esa formalidad o ese requisito oficial para poderlo instituir de manera ya oficial, valga la redundancia, y con el reconocimiento de estas instituciones. Pero eso es lo que me gustaría hacer en un corto plazo. Muy bien, pues a seguirle y creo que es buenísimo estos planes que vienen, ¿no? Oye, Hugo, y por ejemplo, para estar con algunas preguntas que también me surgen. O sea, nosotros como jugadores, pues yo me acuerdo que a veces pues las cosas no salían bien, ¿no? No era tu día o no teníamos ganas de jugar o algo, ¿no? Y para el jugador el manejo de la frustración, el manejo de estar fallando, pues es algo elevado y algo que tenemos que trabajar mucho desde el mindset, de a lo mejor psicología, etcétera, ¿no? El coach, ¿cómo se prepara para ello? Porque tienes que comer las derrotas también de los jugadores y lidiar con los humores de los jugadores, de los papás, el propio, el de casa. ¿Cuál es la estrategia ganadora para poder conjugar todos estos, saber manejar esto, ¿no? Es mucho estrés, es mucha frustración. Bueno, sí, es una parte complicada, porque eh, entender, primero entender que los chicos que juegan el tenis en etapas de desarrollo o cuando son juniors, yo creo que el 80 o 90% de los jugadores tienen un récord negativo. O sea, pierdes 20 partidos y ganas 3. Después vas subiendo el nivel. Hay un torneo que son 32 jugadores, 31 van a perder y uno va a ganar. Entonces, la mayoría de las veces, los jugadores tienen más récord con más derrotas que victorias. Eso es lo primero. Segundo, en el tenis no hay empates. Siempre va a ganar alguien. Entonces, todo eso son cuestiones que es un contexto de lo que tienes que entender a qué te estás enfrentando cuando juegas tenis y compites en el tenis. Tercero, el error es parte del juego. Siempre en cada punto alguien la va a regar, alguien se va a equivocar. Solamente el 10% de los puntos se terminan en un acierto de alguien. Un saque as, un tiro ganador, que el otro ya no llegó.
solamente el 10%, el otro 90% hubo error de alguien se equivocó. Entonces, entender esa parte, entender que el 90% de las veces alguien se va a equivocar, te pone en una posición de decir, ok, necesitamos aprender a negociar y a convivir con los errores, porque siempre están dentro del juego. Primero uno como entrenador, porque tú te acordarás que uno también hacía unos berrinches impresionantes cuando los demás compañeros tuyos jugaban y se equivocaban o perdían. Nosotros éramos los más enojados, los entrenadores éramos los más enojados y el próximo entrenamiento me las van a pagar todos. Entonces, después te das cuenta que es como nadar contra corriente, porque eso siempre va a existir. Y lejos de temer o de sacarle la vuelta al error, enseñarle a los chicos que es parte de, y que la capacidad de recuperarte pronto de los errores y de las equivocaciones es lo que te va a permitir sacar adelante las adversidades, los retos y las equivocaciones. El error como tal es parte del juego. Entonces, todo el mundo lo va a cometer, siempre va a estar inmerso, siempre va a estar presente. Entonces no hay que pelear con el error, no te puede molestar. Al contrario, el error del rival te va a ayudar. Entonces el no cometer errores, el jugar tú con la tranquilidad, tener la cabeza fría, aprender a recuperarte rápido. Yo utilizo una frase con los chicos de competencia que le llamamos picos negativos. Cada punto que pierdes es un pasito para la derecha y cada punto que ganas a la izquierda. Entonces, cuando los picos empiezan a ir hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, ya son muchos puntos seguidos, perdidos. Entonces, tratamos de acortar ese pico. Pierde uno, pierde dos, comprométete a ganar el siguiente, de la manera táctica que sea necesaria. Si es pasar 8,000 pelotas en un punto, hazlo, pero no permitas que ese pico negativo siga avanzando. Si tienes que atacar la red, si tienes que, lo que tengas que hacer, esa será decisión tuya en el momento, pero no permitas que se te haga una bola de nieve que después te abruma, te pesa mucho, mentalmente te atrapa y después ya no encuentras una salida. Pierdes 2 puntos y sí o sí tienes que ganar el que sigue. Y puedes perder otro y luego ganar uno, pero estás ahí te mantienes en ese rango, no se te dispara el pico al otro lado. Y esa es una manera rápida de que los chicos, bueno, ya perdí dos, no me importa este que sigue, que es el tercero, porque tengo que romper el pico negativo. Entonces, cosas así, donde en nuestros años, cuando estábamos ahí, te tocó a ti, era enojarse porque perdíamos, enojarse porque fallábamos, y ahora, bueno, hay que darle otro enfoque más constructivo, más positivo, porque es un factor que siempre va a estar ahí. Te acordarás, seguramente tú, que bueno, cuando estabas en 10 años, en 12, eran 50 jugadores. Cuando llegaste a 14 y 16, ya quedaban 8. Entonces, teníamos jugadores con poca tolerancia a los errores, con poca tolerancia a la frustración, que se desesperaban porque no ganaban, que se enojaban porque siempre le tocaba el mismo y el mismo le ganó toda la vida. Entonces, terminaban desertando el deporte, terminaban dejando de competir. Y bueno, yo siento que mucho tenía que ver con el enfoque que teníamos de recriminación, de regaño, de autoflagelación cuando cometían errores los chicos, ¿no? O ellos mismos cuando se equivocaban. Ahora, bueno, hemos tratado ese enfoque diferente, creo que nos ha funcionado sobre todo en la parte mental de los chavitos y bueno, pues creo que por ahí vamos a seguir todavía un ratito más. Pues sí, bueno, parte de todos los equipos, pues va siendo como la maduración, ¿no? El también estar viendo estas diferentes etapas de cuando vas armando los equipos, ¿no? Que a lo mejor primero todo es miel sobre hojuelas, luego te vas enojando,
luego ya empieza un punto como de autoataque, y luego ya tenemos un tema de maduración, y en ese contexto, pues bueno, creo que ha sido también algo similar a lo que puedes comentar bueno, ha habido diferentes etapas de maduración, de entendimiento, dentro del método, como lo mencionas, ¿no? Que ha estado vivo. Y sí, algo que yo recuerdo mucho era, pues, ¿no? Esos castigos, ¿no? Que tenemos que correr y correr y correr y correr. Pero en el fondo, ese castigo también era algo bueno, porque llegábamos a los torneos con una condición súper sobrada, más que cualquier otro, y terminaban los partidos y estábamos frescos, ¿no? Sí, bueno, Entonces, pero había papás que mandaban a los hijos corriendo de un club a la casa porque había perdido. sí, 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 también recuerdo. Entonces, digo, sí, era un castigo, pero la percepción del jugador no era, bueno, voy a mejorar mi condición. La percepción del jugador era, me están castigando porque perdí, o me están castigando porque hice las cosas mal. Y en ese entendido, bueno, pues entonces me da miedo competir, porque si la riego, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Oye, Hugo, y digo, bueno, estamos viendo ahorita temas de estrategia. Em, Vamos a pasar a otro tema, que es como un poco, también da mucho de qué hablar, de los riesgos. Ahorita, con toda la inteligencia artificial, y hay mucha información, todo el tema de privacidad de datos, justo como comentabas, ¿no? Hablando de que si los niños lo percibían como un castigo, que si era un abuso infantil o no, que realmente, viéndolo, dices, nunca hubo un abuso infantil, nunca hubo algo extralimitado. Eh, ¿Cómo se ha ido moldeando en ese aspecto? Ahorita el decir, bueno, a lo mejor aplico presión por otro lado, o ya les hago firmar una carta, o cómo se ha ido manejando todo eso, ¿no? Porque al final del día, algo que hablamos fuera de cancha es como, pues ya somos más frágiles, ¿no? Más sensibles. Incluso, pues yo hablándolo también con algunos otros compañeros, amigos que llevaban ahí sus hijos a entrenar, y decíamos, no, hombre, estos entrenamientos ahorita son un pan de Dios, o sea, es muy leve, ¿no? Al nivel que estábamos entrenando, y caíamos en ese punto también, ¿no? Es que a lo mejor las mamás o los papás ahora están muy metidos en señalar, o en tratar de señalar cosas de manera equivocada, cosas que no son, distorsionándolas. Eso yo lo traspolo a todo el tema, como te decía, de la privacidad de la información, el que antes la gente no era tan consciente de ello, no había tantos riesgos como los hay ahorita, eh, y que te tienes que adaptar a unas nuevas regulaciones, a nuevos entornos, y tienes a veces que cambiar proyectos, o tienes que considerar cosas que no estaban inicialmente, te va a cambiar tu alcance. Ese tipo de situaciones, ¿ha cambiado el alcance de tenis total? ¿Lo ha modificado? ¿Qué ha pasado con ello? No, sí, sí, definitivamente que ha modificado, y uno tiene que adaptarse, adaptarse a situaciones, condiciones que suceden o que pudieran llegar a suceder. Las escuelas, los colegios tienen miedo ya de castigar a un niño, o de recriminarlo, o de regresarlo, o de señalarlo por una falta, porque bueno, eh, hay ya muchas instituciones y muchas regulaciones de ley que protegen a la integridad física del menor y a su salud mental. Y bueno, en tus tiempos, cuando estaba chico, eso del bullying no existía. Y ahora
es una cosa impresionante. Se le dice algo a un niño, ya es bullying, y el niño siente que lo están agrediendo y siente que lo están atacando, y bueno, es una cosa complicada de explicar, al menos para mí. Pero bueno, sí hemos tenido que adecuar nuestros programas. No adecuar en cuanto a contenidos, adecuar en cuanto a... No todos los chicos pueden ser de competencia. No todos los chicos pueden alcanzar el nivel de alta competencia, elite. No todos. Porque para llegar a ese nivel hay que aguantar caña y hay que aguantar sufrimiento. Entonces lo que hemos hecho es hacer un filtro un poquito más a conciencia, o un embudo más angosto para quienes quieran llegar a ese nivel o estar en ese nivel, sepan que van a tener que sufrir, que van a tener que esforzarse, que van a tener que dar ese extra, ¿no? Y que el nivel de exigencia es alto, con respeto, con propiedad, con educación, pero el nivel de exigencia tiene que ser alto y tiene que ser un régimen de mucha disciplina. Así de sencillo. Entonces, no todos están hechos para eso, me queda claro. Entonces, no vamos a arriesgar a todos a una llamada de televisión, a un grito del entrenador, que le pueda generar alguna molestia o tengamos alguna situación ahí complicada. Sí, no, y yo lo veo porque, digo, nada más como para aclarar, no necesariamente, o no me refiero a que pues el programa de tenis total haya sido en base a eso, pero sí en base a la disciplina, como lo comentas, ¿no? Y sí me queda claro también que de alguna manera la presión que puede llegar a poner un coach o una academia es nada contra la presión que vas a tener en un partido, que vas a tener en un torneo, que vas a tener en la vida. O sea, Claro. definitivamente. Que a veces como papás queremos sobreproteger y sí es correcto y es válido dentro del margen de salud mental, de bienestar físico integral, etcétera. Pero también creo que hay papás o personas que exageran o sobreprotegen cuando están pidiendo tener resultados, pero no están dispuestos a hacer lo necesario para tener esos resultados. Quieren resultados fáciles, quieren resultados sin presión, sin esfuerzo, y que te digan, es que yo también, yo quiero que mi hijo viaje como el tuyo y quiero que sea campeón, nada más que mi hijo, vamos a poner un ejemplo, no lo presionen, no corran, denle su tiempo, denle su espacio, y pues sí se lo doy, ¿verdad? Pero en el partido no se lo van a dar. Entonces, va No, por es ahí. complicado en ese sentido, porque el tenis es un juego de toma de decisiones, tomas de decisiones en periodos de tiempo muy cortos, muy rápidos. Y si a eso le aunas los ingredientes que están inmersos en todo juego de competencia, que es cansancio y presión, entonces es tomar decisiones rápidas, cansado y bajo presión. Y la forma de prepararlos para que puedan competir en esas condiciones, pues es cansarlos y presionarlos durante el entrenamiento. Es la única forma en que los podemos preparar. Entonces el jugador de competencia tiene que llegar a un umbral de cansancio, no físico, no agotamiento, pero entrenar bajo cierto nivel de intensidad y cierto nivel de presión psicológica, presión mental, porque eso es lo que se va a enfrentar cuando compita. Entonces, si cuando estamos llevándolos a ese nivel de exigencia, de intensidad, el papá está molesto, no está conforme, o el niño se queja, habrá que ubicarlo en un nivel donde él se sienta cómodo, pero definitivamente ahí arriba no es, porque es lo que se va a topar cuando vaya a un partido en una cancha. Sí.
definitivamente. Oye, Hugo, y bueno, pues para ir cerrando la plática, ¿cómo ves si nos echamos ahí un tie break, donde te tiro Dale. algunas preguntas? Sacas el juego. Vamos a hacer que me hagas algunos passing shots, y bueno, a ver qué es lo primero que tienes en mente, ¿vale? Oye, Listo. a ver, el juego que más te haya gustado de algún alumno tuyo, o algo que digas, este partido me lo guardo y estoy orgulloso de que yo soy el coach de ese partido. Daniel Sánchez, Gira Cosat, en Paraguay. Casi estoy seguro que fue el año 2011, jugando contra la raqueta número 1 de Paraguay. ¿Qué pasó en ese partido? Fueron condiciones muy especiales. 50 grados de temperatura en un estadio lleno. Habíamos tenido serie Copa Davis un fin de semana antes, México contra Paraguay. Como que la gente se había quedado muy ganchada ahí. Entonces estaban las condiciones muy adversas, muy ríspidas, la gente muy metida. Daniel ganaba un punto y le aventaban monedas de las gradas. Grosero, el tema medio fuerte. Se metían con él cuando estaba él jugando. Y bueno, en base a mucha tranquilidad, mucha madurez y muchas ganas, mucho corazón, logró sacar el partido y son de las cosas que ya tienen algunos años y no se me olvidan. Perfecto. Felicidades ahí a Sánchez. Punto que más te haya marcado. Uy, muchísimos, no sé. ¿Te refieres a un punto de un juego, un punto? Sí, un punto. Que digas, este punto ni entrenado lo hubiéramos hecho, ¿no? No, bueno, cuando yo estuve un tiempo en una academia en Estados Unidos, en John Newcomb, en New Braunfels, Texas, me pusieron a jugar a mí dobles contra los tres, bueno, con los tres jugadores de más alto nivel que había en la academia. Y cuando a mí me pusieron ahí, yo no entendí por qué me habían puesto ahí, porque yo, o sea, pues yo soy como que el patito feo. Y bueno, resulta que jugué de pareja con un cuate que se llama Aaron Kristen, que después fue 20 del mundo, un estadounidense, y me fue muy bien. Me acuerdo mucho que yo estaba en la red, me tiraron una pelota a dar, y yo me volteé y tiré un raquetazo por la espalda y la regresé. Y bueno, la gané. Entonces también creo que ese fue el punto más de mayor fortuna que tuve en mi vida. Un lucky point. Muy bien. Oye, jugador que más te haya marcado como alumno tuyo. Como alumno mío, yo creo que Ricardo Mayagoitia, el bebeso, era un niño que tenía, no sé, 5 o 6 años y me llegaba y me decía que si ya lo iba a entrenar, yo le decía que cuando su cabeza llegara al nivel de la reja perimetral de la cancha, y todos los días llegaba y se medía, todos los días llegaba y se medía, y el día que pasó las rejas, me dijo, ya pasé la reja y se metió a la cancha. Y fue un niño, bueno, de pequeño muy trabajador, muy disciplinado, muy exitoso. Un niño que a los 8 años estaba ganando el Nacional de San Luis en la categoría de 10 y cuando tenía 10 ganaba el Nacional de San Luis en la categoría de 12. Él es creo que un ejemplo de disciplina, de constancia y tengo muchos alumnos que yo creo que Algunos, si yo, sí, mucho. Tu hermano Francisco, entrenaba como trastornado. Muchos que trabajaban muy duro y muy bien. Yo siempre he creído te voy a hacer, a lo mejor me voy a alargar en la respuesta del tie break, pero
siempre he creído que tiene que haber un ingrediente recíproco y mutuo entre el alumno y el entrenador, y se llama admiración. El alumno tiene que admirar al entrenador y tiene que estar convencido y seguro que si hace lo que el entrenador le dice, las cosas le van a salir bien y los resultados van a llegar. Tiene que sentir que está con el mejor entrenador del mundo. Y el entrenador tiene que admirar a su jugador. Tiene que tenerle fe, tiene que creer en él, tiene que tener el sueño de que lo pueda hacer campeón y de que lo pueda hacer campeón primero de la ciudad, después del estado, después del país y después del mundo. Si yo no siento que puedo ser campeón a un niño, no le pongo tantas ganas, no me doy, no me brindo totalmente, ¿no? Y no hablo de mí, yo creo que todos los entrenadores del mundo y de todos lugares es igual. Cuando tú ves a un niño que dices, ay, este trae algo, este puede. Entonces, creo que esa admiración recíproca y mutua entre alumno y entrenador es algo que yo siempre le voy a estar agradecido a la vida porque la viví con muchos de ustedes, con muchos alumnos, y la verdad es que pues con muchos le metimos toda la carne al asador, algunos lograron cosas importantes, otros lograron mejores resultados, pero bueno, este niño creo que fue un caso fuera de lo común, fuera de lo normal. Sí, sí me acuerdo del buen Ricardo Pebeso. Oye, y por último, un tip de estrategia, que de hecho casi bueno, ahorita nos regresamos un poquito, pero porque yo recuerdo que nos dabas esas instrucciones y empezar a armar jugadas de pizarrón, ¿no? Cuando antes pues, no teníamos ese elemento. Y eso pues nos enseñó a empezar a armar jugadas, a empezar a pensar el punto, a hacer nuestra propia estrategia, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el mejor tip de estrategia que nos puedas dar? Bueno, es una pregunta un poquito amplia porque Muy amplia. toda la estrategia, toda la estrategia debe estar fundamentada entre lo que tú haces bien y el contrincante no hace tan bien. Tus fortalezas y las debilidades del que tienes enfrente. Pero yo creo que si yo pudiera decir algo así pronto, eh, diría que en el tenis hay dos tipos de errores. El error de ejecución, que es cuando le pegas mal a la pelota, le pegaste trazado, le diste con el marco, no te flexionaste, etcétera, etcétera, etcétera. Todo técnico que podamos se nos pueda ocurrir. Y el error mental, el error de toma de decisión. Yo creo que tácticamente en eso está sustentada la estrategia y la táctica, en no cometer errores de toma de decisión. Siempre tomar la decisión adecuada, a dónde tienes que jugar la pelota que sigue, cómo la tienes que golpear, si alta, si baja, si con efecto, no sé. Entonces, creo que la toma de decisiones en el tenis es algo muy importante. Y bueno, en el tenis siempre va a ganar el que regrese una vez más la pelota, ¿no? Definitivamente, el que no se rinde. Sí. Hugo, pues nada, te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo para poder cerrar ahorita aquí la plática y pues bueno, tomar estos insights para poder estar enriqueciendo el libro que estamos desarrollando. No me resta más que, bueno, agradecerte la invitación, el que sepas que acá estamos desde la trinchera todavía y a tus órdenes. Ojalá y lo que hemos platicado, aparte de ser una charla muy padre, muy bonita, estarnos acordando de nuestros años, de hace muchos años que estabas tú más chico. Bueno, pues espero que lo que hemos platicado sirva de algo, apoye en algo y aporte algo al proyecto que estás haciendo. Y bueno, me siento contento
de poder estar aquí transmitiéndote mis experiencias, y si eso de algo puede servir, pues todavía qué mejor, ¿no? Nada, a tus órdenes siempre, y un gusto que ver que los chicos que estuvieron con nosotros, bueno, ahora están haciendo cosas interesantes, que están abriéndose camino en la vida, y que están rompiendo estigmas y rompiendo paradigmas. Así debe ser. Definitivamente, y pues digo, la verdad, como dices, ¿no? De acordarnos tantas cosas, tantas vivencias, el haber logrado avanzar de una manera que a lo mejor pues, no lo esperábamos tampoco, ¿no? No teníamos esa visión, ¿no? Esa hambre tal vez de querer hacer las cosas, porque no conocíamos que había otras maneras de hacerlo. No sabíamos. Te No, acordarás de tu hermano Fernando cuando llegó al torneo y ya no quería calentar porque él ya había calentado. sí, O sea, íbamos día a día y paso a paso, no teníamos expectativas. Y cuando acordamos ya estábamos jugando nacionales, ya estábamos ahí. O sea, bueno, son de las sí, cosas que nacionales, internacionales, abiertos, y pues bueno, aprendiendo y aprendiendo. así fue. Hugo, te mando un abrazo y pues bueno, estamos platicando y como quiera, pues estamos ahí al pendiente. Muchas Cuídate gracias. mucho. Saludos a Muy bien. todos. Gracias. Bye.